prueba escrita a la gente. A través de esa prueba escrita que nosotros le llegamos a pasar a la gente en muchas ocasiones, algo que pasaba, que me mandaba la prueba escrita maravillosa, pero era una cosa, unos textos divinos. Ahora se lo hacemos en la entrevista. Y en la entrevista yo le digo, ok, imagina que yo te digo tal cosa, ¿tú cómo me responderías? Y eso me ayudó a yo eliminar un montón de gente que quizá hacían, lo pasaban por ChatGPT, le pedían a ChatGPT que le diera esa idea, pero al final eran textos que no eran parte del día a día de esa persona, lo que indica el tiempo de trabajo que le iba a tomar esa persona darle una respuesta a un cliente, me iba a tomar quizá 2 minutos más al día, pero 2 minutos más, entendiendo la cantidad de chat que esa persona iba a recibir, es bastante para mí, y son como esos puntos que marcan la diferencia entre tener un equipo que opere de manera rápida y productiva a tener un equipo que quizá pueda ser un poquito más lento en las funciones que necesitamos. Somos Patti y Mariel, dos expertas en ventas, apasionadas por hacer sonar la caja registradora. Y en este podcast te enseñaremos a conseguir más y mejores clientes. Si estás buscando potenciar tus habilidades de ventas con estrategias y técnicas que realmente funcionan para tu día a día, prepara tu libreta y toma nota, porque vamos a transformar la manera en la que vendes. Pongámonos manos a la venta. Si en estos momentos tienes muchas ventas, tu negocio está creciendo, supongo que te estarás preguntando, ¿y qué tal si delego estas ventas a alguien? Cada hora en llamadas es una hora menos de estrategia, de innovación, de hacer crecer la empresa. Y allí es cuando aparece la figura de lo que llaman popularmente como closer de ventas, pero en realidad el comercial, el asesor, el vendedor, hay muchos nombres para darle. En este perfil especializado tú vas a encontrar convertir esos prospectos en clientes de pago para tu negocio o empresa. Pero, ¿qué puede haber de diferente entre vender tú o tú delegar esa venta? Charlemos un poco sobre esto, Mariel, porque yo creo que es un tema importante para nosotros traer a la mesa. Bueno, y yo creo que aquí, para arrancar el episodio, lo primero es, ¿qué es un closer de venta o qué es un asesor? ¿Cuál es la función que realmente tiene el que cierra la venta? Bueno, yo lo que siempre digo es que es importante que nosotros entendamos que lo que llaman closer de ventas es porque surgió en el mundo más digital, donde existe todo un proceso que entran diferentes figuras, el setter, el triage, caller, lo que llaman en el mundo anglosajón así, ¿verdad? Pero básicamente es la persona que ya recibe al cliente para cerrar. También popularmente se empezó así. Sin embargo, lo que es un comercial, un asesor de ventas, un vendedor, realmente es la persona que se va a encargar de hacer la venta del servicio o producto que tú tienes en tu empresa. Y yo creo que Mariel, con eso que usted acaba de decir, vamos a darle un tip que no deben dejar de utilizarlo. Y es lo siguiente, a la persona que tú tienes en ventas, a la persona que se encarga del cierre de la venta en tu negocio, ponlo exclusivamente en esa función. No lo tengas en 20.000 funciones, porque mientras más funciones le tenga, menos ventas van a ingresar en tu negocio. El enfoque tiene que estar en lo importante, en que la magia suceda. Sí, imagínate que a nosotros nos pasa muchísimo, Patricia, cuando llegamos y encontramos en una empresa que el que cierra son los mismos consultores, por ejemplo, en las agencias consultoras, en las agencias de servicios son los mismos que entregan el servicio y son personas que realmente no están capacitadas para vender. Entonces, la labor que nosotros hacemos en esas empresas es capacitar a estas personas a darles esa habilidad especial o esa habilidad diferente, porque ya ellos son muy buenos o ellas son muy buenas en lo que hacen ya en su proceso regular, ¿verdad? Pero entonces que también hemos visto que cuando ya hacen las dos funciones, a veces las personas se desentienden de alguna de las dos o se desenfocan. Entonces, cuando hemos visto que funciona muchísimo mejor es cuando tienen a alguien exclusivamente cerrando, exclusivamente atendiendo clientes y haciendo las ventas del negocio. Porque, como dice Patricia, como siempre decimos, nada pasa hasta que alguien vende algo. También hay una diferencia entre que a veces nos dicen, bueno, pero es que yo puedo cerrar en mi negocio y puedo delegar todo lo demás. Señores, empiecen a tener una mentalidad en abundancia. Hoy estaba leyendo Los secretos de la mente millonaria. O sea, recuerden que si usted quiere ser empresario, usted tiene que crear un sistema, una cuestión que se maneje, que no sea que si usted ese día se enfermó no vaya a vender su negocio. Entonces empiece a ver de qué manera usted puede ir delegando las funciones, así como delega a alguien que le hace la página, alguien que le hace, no sé, así como delegan una herramienta que le haga el CRM
de los leads y demás, así también puede delegar esta función que le va a servir a usted como dueño de negocio, dueña de negocio, para que pueda dedicar ese tiempo a estrategia y a hacer crecer su negocio, que es lo más importante también. Bueno, también nos preguntan a veces la disyuntiva de que, bueno, ¿será que yo formo a alguien o será que mejor contrato a alguien que para darle mis ventas? Y eso va a ser dependiendo de muchos factores, dependiendo del flujo que tengas, dependiendo de qué otras funciones desarrolla esa persona, dependiendo de qué tanto de qué tanta facturación tengas en tu negocio, qué tanto flujo también incluya el cierre de esa venta, si es larga, si es corta el proceso, si es corto el proceso. Entonces, todo eso va a depender mucho. Normalmente nosotros decimos que cuando ya tienes un equipo y no tienes un flujo tan grande, puedes darte la oportunidad de entrenar al equipo interno para que también tome ventas y así también motivas a ese equipo para que tenga un ingreso extra por las comisiones, ¿verdad? Y Pero yo, cuando tú realmente tampoco quieres dedicarle tiempo a estar dirigiendo ese equipo, puedes delegar también esas ventas en un equipo experto externo. Patricia. yo también creería que uno de los factores que ayuda mucho a tú definir en qué panorama te encuentras es, yo también tengo el espacio de poder pasar por esa prueba y error. Por ejemplo, lo que hoy Mariel y yo somos cerrando no es lo mismo que éramos cuando iniciamos en esta profesión. Entonces, tú contratarte a una empresa experta que se dedique y que sea como su pan de cada día, pues obviamente los resultados pueden ser mucho más asegurados que lo que tú puedas tener con tu equipo en ese proceso de formarlos. Ahora bien, si tú dices, ok, yo quiero ser la única persona que tenga como esa persona, yo quiero tener a alguien in-house que trabaje 100% para mi negocio, o sea, que pueda ir quizás de manera presencial a la empresa, que pueda hacer quizás cierto nivel de factores, entonces ahí te conviene tener ese equipo in-house. Por ejemplo, nosotros tenemos clientes que cuando sacamos la marca de staffing comercial y ahora la parte de host, la gente decía, ok, ¿y cuál es la diferencia? ¿Por qué no mejor formar a esa persona que tengo en mi empresa? Cliente que nosotros tenemos tiene un equipo in-house, pero ese equipo in-house también tiene que ir presencial, tiene que cumplir otros factores que son distintos a nosotros cuando nos delegan sus ventas. ¿Qué es lo que qué es lo que ellos quieren lograr con nosotros? Ahorrar tiempo, ahorrar esa ruta de aprendizaje, ahorrar quizás ese proceso de tú tener que realizar esos pagos que tienen muchas veces en sus países, que no es algo que tú tendrías delegando las ventas a otro negocio, que esa empresa se va a encargar de cada uno de esos colaboradores. Ahora bien, una de las que más se repiten es, oye, ¿y en qué punto yo me doy cuenta que mi equipo realmente cumple con las características para poder aprender y convertirse en ese closer o en ese cerrador de mi negocio? Yo siempre creo que la actitud es algo muy importante que te puede ayudar a definir eso, pero también cuál es la atención que tiene esa persona frente a los clientes. Miren, hay tres puntos que son fundamentales. Primero, ¿cuál es la actitud que tuve en esa persona? Esa persona se ve dispuesta a querer hablar con el otro, a querer compartir. Aunque existen varios tipos de vendedores, hay algo que es importante entender, que si tú tienes a una persona que no le gusta para nada el proceso de la venta, ni por chat, ni por llamada, por nada, definitivamente no le gusta, puede que haya dos cosas, que esa persona no esté entendiendo lo que tiene que hacer y si esa persona no lo entiende, tú le podrías dar una oportunidad a que esa persona se forme. Pero si esa persona tampoco tiene la actitud de querer aprender, de querer formarse, por ahí no es. ¿Por qué motivo? Porque si tú no tienes, nosotros podemos dar una formación de ventas, pero al final, si esa persona no tiene la actitud de cumplir con cada una de las cosas y los cambios que se le están planteando, simplemente esa persona no va a avanzar de donde está, porque quiere seguir haciendo las cosas con lo que sabe. Ahora bien, si tú tienes en tu empresa a alguien que tiene mucha actitud, que tiene esa gana de aprender, esa persona podría ser la ideal para tu negocio, pero también evalúa cómo se expresa esa persona. Si esa persona todo el tiempo se vive expresando a los clientes de manera negativa, quizá no es la persona ideal también para tener en ventas. Quizá te convenga tener a alguien que sea un poquito más empático de cara a los clientes. Sí, yo también, Patricia, aquí también me pongo a pensar en que nosotros ya sabemos, por ejemplo, una persona que es muy bueno en temas de ventas o una persona muy profesional en el tema siempre va a llegar preguntando cantidad de leads, cuántos cierran actualmente, qué tipo de seguimiento dan, qué tipo de estrategias tienen. O sea, se centra más en preguntar el cómo
que el qué hacen, ¿verdad? Sino que cómo lo hacen para entender si realmente con lo que ve puede alinearse a lo que esa persona está acostumbrada a hacer o la forma en la que puede ayudarles a tener resultados a las empresas. Sí, definitivamente. Mientras una persona que quizá domine menos el tema, no te va a hacer todas esas preguntas, sino que va a estar más interesado en entender eh, qué hacen en tu negocio. Ahora la gran pregunta es, ¿y dónde yo puedo conseguir esos perfiles que muchas veces nos hacen las empresas cuando llegan a nosotros? La forma número uno, escribiéndole a nuestro negocio. Esa es la opción número uno. Usted no puede escribir y nosotros convertirnos en staffing comercial. Ahora bien, la forma número dos, que es un poquito más trabajosa, tú puedes iniciar a buscarlos en plataformas como LinkedIn, que muchos closer vendedores están muy bien posicionados, o por lo menos tienen algún tipo de contenido que respalde lo que ellos quieren realizar. Una buena práctica que yo realizaba antes de que tuviéramos la marca personal en otras plataformas que a mí me gustan más, era que buscaba mucho cliente a través de la plataforma de LinkedIn y es una que pueden utilizar. Por ejemplo, Mariel la trabaja súper bien. Otra de las acciones que tú puedes realizar es que cuando tú estés haciendo convocatorias para tu negocio, solicitando este tipo de personal, tú le puedes pedir que te manden un video selfie presentándose e indicando por qué esa persona sería el ideal para trabajar en tu negocio, porque a través del video vas a lograr comprender quizás algunas partes de la personalidad que tiene esa persona. Si tú logras enviarme un video a mí de forma espontánea, tranquila, a través de esa primera convocatoria, es muy probable que esa persona tenga mayores probabilidades de cierre, porque indica que no tiene timidez al exponerse, que está más dispuesto a poder como que cumplir los retos y hacer seguimiento de diferentes formas, no solo con una sola mecánica, lo que te puede ayudar a encontrar ese perfil ideal que tú deseas en tu negocio. ¿Qué otras estrategias, Mariel, diría usted cuando tú estás buscando un closer o un vendedor? ¿Dónde sería el lugar ideal para buscarlo? Bueno, yo siento que puedes buscarlo por diferentes sitios, puedes pedir referencias también, puedes pedirlo en los buscadores de trabajo y demás, pero yo creo que lo más importante es hacer como esa buena entrevista. Yo hace unos días publicaba en LinkedIn de que nosotros, por supuesto, prospectamos gente para poder ponerle closers, asesores en su negocio, poder colocarlos y llevarnos los proyectos. Y recientemente llegué a una empresa en Chile, por cierto, que me mandó un form de 112 preguntas. Señores, 25 de ellas se repetían entre sí y yo iba llenando y yo decía, Dios mío, si yo le meto esto a la IA me lo deja lindo, lindo y yo me veo como la candidata o la empresa más perfecta para ese proyecto. Pero ¿qué tanta validez tiene un form de 112 preguntas versus una buena entrevista donde tú le preguntes sus experiencias, qué ha hecho, qué no ha hecho, cómo ha resuelto ciertas cosas, cómo se expresa inclusive? Nosotros hemos tenido gente, en alguna época hemos ayudado a algunas empresas a buscar personal porque tal vez le hace falta para completar, para iniciar el entrenamiento que nos contrataron y les hemos apoyado en eso sin ser expertas, porque no lo hacemos de forma de servicio, sino solamente esporádicamente para esos clientes. Hemos visto que hay gente que no se expresa bien, entonces es gente que definitivamente no nos va a servir en ventas. Entonces, señores, eso yo no lo puedo saber por un form. Hagan una buena entrevista donde ustedes logren entender quién es la persona, si se alinea con los valores que tienen como empresa ustedes y si realmente tienen la experiencia que dice tener, porque yo con un form puedo completar todo eso y que queda lindísimo como si yo fuera la empresa perfecta para ese proyecto. Bueno, yo creo que aquí les podemos traer una anécdota. Algo que nosotros llegamos a hacer un tiempo era que le enviábamos como una prueba escrita a la gente. A través de esa prueba escrita que nosotros le llegamos a pasar a la gente en muchas ocasiones, algo que pasaba, que me mandaban la prueba escrita maravillosa, pero era una cosa, unos textos divinos. Ahora se lo hacemos en la entrevista. En la entrevista yo le digo, ok, imagina que yo te digo tal cosa, ¿tú cómo me responderías? Y eso me ayudó a yo eliminar un montón de gente que quizá hacían, lo pasaban por ChatGPT, le pedían a ChatGPT que le diera esa idea, pero al final eran textos que no eran parte del día a día de esa persona, lo que indica el tiempo de trabajo que le iba a tomar esa persona a darle una respuesta a un cliente, me iba a tomar quizá 2 minutos más al día, pero 2 minutos más, entendiendo la cantidad de chat que esa persona iba a recibir, es bastante para mí. Y son como esos puntos que marcan la diferencia entre tener un equipo
que opere de manera rápida y productiva a tener un equipo que quizá pueda ser un poquito más lento en las funciones que necesitamos. Y aquí está la parte más importante de este episodio. No tienes que decidir sola o solo si necesitas o no un equipo de ventas o si necesitas formar a tu departamento de ventas. Mariel les va a dar una estrategia que pueden utilizar el día de hoy para definir eso. Bueno, pues pueden venir con nosotros, nuestro equipo y nosotras a una llamada donde podemos ayudarles a evaluar cuál es la mejor opción para ustedes. Recuerden, aquí no tenemos fórmulas como secretas ni únicas, sino que evaluamos cada caso y damos una receta, así como los doctores. Podemos ofrecer todos los caminos posibles, en este caso, sea formar a tu equipo, conectarte con alguien que ya está listo para arrancar o incluso venderte directamente a ti tus productos o servicios por medio de nuestra agencia, por ejemplo, por medio de externalizar tus ventas. Tú eliges el nivel de apoyo que al final vas a necesitar de parte nuestra. Lo importante aquí es que no dejes la venta sobre la mesa, que no dejes dinero encima de la mesa, porque eso puede marcar la diferencia de tu negocio. Y si este episodio te hizo reflexionar, suscríbete, compártelo con ese colega, esa colega que necesita escuchar este episodio para tomar una decisión sobre las ventas de su negocio y sobre el rumbo que le va a dar a su negocio en estos 4 meses del 2025 que quedan. Nos escuchamos En el siguiente episodio.